Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy traemos un contenido bastante y muy diferente de lo que veníamos haciendo porque hoy tenemos, bueno, voy a decir por primera vez a una persona que no tiene, digamos, relación directa con lo que es el balón, porque hoy se pasa por el canal Jonathan Johnny López, que es preparador físico, concretamente a día de hoy, preparador físico de forma individual de futbolistas. Un saludo, Johnny, gracias por pasarte por aquí y aprovecho este momento también para que te presentes, nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, con qué tipo de jugadores entrenas, bueno, un poco para que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas. Pasa, Julen, tío. Lo primero, muchas gracias por invitarme. Siempre me hace ilusión las entrevistas estas o los podcasts que grabo. La verdad que me hace mucha ilusión, tío. Y alguien que conozco también, pues eso suma el doble. Bueno, yo trabajo, como bien ha dicho tú, trabajo la preparación física con futbolistas, pero no lo trabajo como comúnmente se conoce, que lo que se conoce el rol de preparador físico, ¿no? Físico, sino que yo estoy por fuera. Básicamente yo lo que hago es, soy entrenador personal de futbolistas. Entonces, lo que tengo en cuenta es el trabajo físico del jugador de forma individual, separado en este caso, que no es totalmente separado de lo que viene haciendo con el equipo. Con el tema del público o el tipo de futbolista con los que trabajo, pues al final trabajo con todo tipo de público, todo tipo de futbolistas, desde críos de 11 años hasta futbolistas profesionales de primera y segunda división. Y bueno, contextos muy distintos, muy diversos, objetivos distintos y la verdad que un mundo. Antes de empezar con lo que es la entrevista y entrar un poquito en materia, Johnny, me gustaría saber si desde que empiezas en todo esto de la preparación física, si en algún momento has sido parte de algún club, es decir, has sido en algún momento preparador físico de un club como se conoce comúnmente, o siempre te has dedicado de forma individual a ser ese entrenador personal. Prácticamente siempre está fuera del fútbol, salvo un periodo que hice las prácticas en el Granada, estuve en el filial femenino y fueron unos 3 meses que estuve haciendo las prácticas y fue el único momento, digamos, que he estado dentro de un club viendo cómo se trabaja en el día a día. El resto, pues no tengo experiencia como preparador físico de un equipo. Perfecto. Pues si te parece, vamos a empezar hablando de una forma un poco genérica, sin centrarnos tanto en tu trabajo, de cuál está siendo hoy en día, en pleno 2026, la importancia de la preparación física, porque en los últimos años, y sobre todo yo creo que influenciados mucho por el fútbol inglés, por ese trabajo, ese fútbol tan físico, creo que en los últimos años ha cogido mucho valor la preparación física y mi pregunta un poco y la valoración va a ver si hoy en día sientes que la preparación física tiene por momentos más importancia que la técnica, que la táctica o que otros aspectos en el fútbol. Mira, una de las cosas que yo veo en el fútbol de élite es que hay muy poco tiempo, porque equipos como pueden ser Bayern de Múnich, Liverpool, Real Madrid, Barça, tienen muy poco tiempo para prepararse porque están continuamente compitiendo durante mucho tiempo. Y más ahora que admitieron el Mundial de Clubes en verano, al final llega un punto que dentro del apartado técnico-táctico, durante una semana de entrenamiento, poco partido le pueden sacar a lo que es el propio entrenamiento, ¿no? Y tienen que buscar otras alternativas, como puede ser ese trabajo físico también ligado porque observo una tendencia en el fútbol actual que yo, el ejemplo que pongo siempre es como la NBA, es decir, en la NBA antes había jugadores físicamente increíbles, pero es que ahora mismo en la NBA o hace unos 10 años, aparte de ser físicamente toros, es que técnicamente son muy buenos, ¿no? Y es una tendencia que yo he visto en el fútbol, viendo los clubes top, como antes quizás había jugadores que no tenían un físico muy top o muy desarrollado, pero que compensaba muy bien con la parte técnico-táctica, pero es que hoy en día la evolución física hace que sean jugadores que son muy buenos técnicamente, pero es que también son increíbles a nivel físico, ¿no? El caso, por ejemplo, de Pedri, que igual Pedri físicamente a nivel estético no lo veis como un jugador que digas tú está muy fuerte, pero es un tío que recorre distancias, que hace muchísimo esfuerzo, que corre muchos metros durante el partido y no sabré decirte si realmente tiene más peso la técnica, la táctica, el físico. Creo que todo tiene mucho peso y está todo muy, muy, muy estudiado y al final creo que los clubes, los jugadores intentan buscar alternativas donde puedan rascar un poco más de rendimiento. Al final, en el fútbol de élite se mueve mucho dinero, entonces cualquier ventaja que pueda sacar un futbolista o un equipo respecto al rival, pues eso es dinero porque son eliminatorias, competiciones y al final, pues creo que ha nacido esta alternativa, ¿no? De los propios futbolistas querer dar un extra
poder jugar más partidos y incluir esa preparación física individual hacia ello. Esta era mi siguiente pregunta, porque al final ese extra, ¿no?, que buscan los jugadores fuera de sus propios clubes, es un poco a lo que te dedicas tú, que al final te vienen jugadores de diferentes etapas, de diferentes edades, de diferentes niveles, y quería saber si es real esta tendencia de que cada vez más jugadores buscan un refuerzo fuera. Tengo claro que en jugadores de primera división y demás sí, porque al final, sobre todo en lo económico, se lo pueden permitir, pero en jugadores, vamos a decir, semiprofesionales y en jugadores de cantera, también hay esta tendencia a buscar preparadores fuera, se confía solamente en lo que se hace dentro de los clubes. ¿Cuál crees que es el equilibrio que se está buscando hoy en día? Y al final sí veo esa tendencia porque si te hablo desde hace 5 años ahora, la preocupación del futbolista por el entrenamiento de fuerza ha aumentado mucho. Es decir, hace 5 años raro era el futbolista que iba al gimnasio. Hoy es raro el que no va. O sea, hoy es diferente. Ya la gente lo tiene muy interiorizado y al final yo lo veo en todas las etapas, ¿eh? Es decir, como te he dicho al principio, yo tengo jugadores de todos los rangos, desde críos de 11 14 años, canteras profesionales, hasta tercera, segunda red, primera red, y todos ven esa necesidad porque muchas veces el trabajo que hacen con el club se queda corto, no por el hecho de que el trabajo del club sea malo, sino porque al final llega un momento que el club, y más en categorías más bajas, no tiene los recursos suficientes para darte ese trabajo físico, que eso si quieres luego lo hablamos, un poco los limitantes. Entonces, ante esas alternativas, los jugadores deciden pues esa inversión física, porque al final una inversión en un preparador físico, un entrenador o en mejorar tu físico, se traduce en menor riesgo lesional, se traduce en un mejor rendimiento individual, se traduce en mejores estadísticas, mejores contratos, al final es una inversión hacia tu futuro como futbolista. Claro, vamos a aprovechar este momento, Johnny, si quieres, para que nos comentes un poco cómo fue tu etapa en ese Granada femenino, para que nos cuentes un poco cuáles son las carencias, que bueno, ya las has comentado de alguna manera, ¿no? Al final el tema del tiempo, el tema de los recursos, pero cuáles son un poco las diferencias o las carencias que has notado tú en esa pequeña etapa en Granada que puedes aportarle de forma individual, pero no se puede aportar en el colectivo. Mira, varias sí muy importantes. Una de ellas que parece absurdo, pero es el nivel de implicación de los futbolistas. Cuando los futbolistas tú los pones en un grupo de 20, 25 personas, divididos por circuito o por postas, y a trabajar, puedes observar de manera fría y analítica cuántos de verdad están comprometidos con el trabajo que están haciendo. Porque yo te puedo decir por experiencia, no solamente en ese equipo, sino experiencia con jugadores después de mucho tiempo, como que ese trabajo muchas veces no se lo toman en serio, ¿no? Es como que están hablando con el compañero, van hablando de otras cosas, y no toman conciencia de, "Ostras, el trabajo de fuerza que tengo que realizar, estos 20, 25 minutos, me los tengo que tomar en serio, tengo que trabajar bien y trabajar con calidad y dar un buen estímulo a mi cuerpo, ¿no? Muchas veces es como el trabajo de fuerza, lo que hay antes de campo, pues yo tampoco le doy mucha importancia, hablo con mi compañera, hago estos ejercicios, no estoy pendiente de lo que estoy haciendo ni prestando atención, sino hablando del partido del fin de lo que hago con mi compañero a la tarde, ¿no? Esa es una de las cosas, no es la más importante, pero está. Otra, el material. El material. Al final, el material puede ser muy limitante si no tienes peso, no tienes disco, no tienes barra, mancuernas, rack, gomas. Si tú no tienes material para trabajar, puedes buscarte la vida, puedes buscar alternativas, pero nunca puede ser un buen estímulo de entrenamiento. Si yo quiero hacer un trabajo de fuerza, pues puedo utilizar ciertos recursos como son isometrías máximas, otros métodos, pero siempre se me va a quedar cojeando, ¿no? Es como, te pongo un ejemplo, la persona que entrena tren inferior y nunca utiliza material. Oye, pues igual en una cierta etapa al inicio de tu entrenamiento te puede servir, pero llega un momento que tú te estancas y tienes que por mucho que le des vueltas a tu método de entrenamiento, progresar te va a costar mucho, ¿no? Pues eso pasa mucho con el trabajo de club, el tiempo, 20, 25 minutos muchas veces, la distribución, la organización, igual 40 segundos de un ejercicio, eso me pasaba en el Granada, ¿no? Yo veía 40 segundos de un ejercicio que hacían solamente 2 repeticiones y 40 segundos de otro eran 12, lo cual era un dispar de repeticiones. Esos son un poco los limitantes. Los preparadores físicos hacen maravillas. O sea, yo nunca he tenido un problema con un preparador físico, nunca he hecho
por tierra el trabajo de ellos, ellos hacen lo que quieren y en España hay mucho nivel de preparación física. El problema está en que no hay recursos, ni de tiempo, ni de material, para que esa gente haga un buen trabajo de calidad. Después, hacia el final de la entrevista, vamos a hacer una sección que yo creo que va a estar guapa, que es un poco hablando de, bueno, de mitos o de esas frases que todos hemos escuchado siempre en el mundo del fútbol, tanto como cuando hemos sido jugadores, como en mi caso ahora que soy entrenador y a ti también te pasará. Bueno, pues esas frases míticas que luego pues iremos desmontando o no, dependiendo de si consideras que son así o no, pero me quedo con la frase que acabas de decir de que los jugadores hoy en día están más concienciados con la importancia de la preparación física, ¿no? Que es algo que posiblemente hace algunos años no era tan, bueno, no se le daba tanta importancia y veíamos jugadores, no te voy a decir fuera de forma, pero sí jugadores que, como hablábamos antes, pues que con unos físicos muy limitados, vamos a decir, podían rendir en primera división porque tenían otro tipo de aspectos, ¿no? Y hoy en día creo que sin una buena preparación física es inviable poder jugar en primera división. Y aquí va mi siguiente pregunta y aprovechando que tú entrenas a jugadores de diferentes categorías, antes siempre se hablaba de que la diferencia entre un jugador de primera división o de segunda división era la velocidad en el control. Desde el apartado físico, ¿qué diferencia ves tú entre un jugador de primera o de segunda red en lo físico que digas, esto es clave? Mira, la capacidad de repetir esfuerzos es una de las variables más determinantes. Por ejemplo, te pongo el caso de Vinicius, ¿no? Vinicius es capaz de, en el minuto 87 de partido, pegarte un cambio de ritmo, encararte, irte, y lo hace a un ritmo y una velocidad que es increíble, ¿no? Al final, realmente la diferencia física entre los jugadores de nivel top respecto a las categorías más bajas es a la velocidad que ejecutan las cosas. Esa realmente es la principal diferencia, es decir, a la velocidad a la que controlan, a la velocidad a la que se giran, a la velocidad en que encaran, frenan. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto los vídeos de Messi en slow motion, ¿no? Y te das cuenta cómo Messi en una fracción de segundo es capaz de hacer cuatro movimientos y el defensa solo ha hecho uno, ¿no? Esa es realmente la diferencia entre la gente top respecto a la gente de menor categoría y eso cada vez va sucediendo hacia abajo, es decir, a nivel físico, pues posiblemente un jugador de primera división pueda recorrer más distancia quizá o más distancia a alta intensidad, hacer más esfuerzos intensos, ¿no? Son parámetros eh, que son importantes. De hecho, te comento una anécdota que me pasa con un jugador el año pasado que estaba en segunda división, que este año está en primera, que me decía, Johnny, no para de decirme mi preparador físico y mi entrenador que si quiero mejorar y si quiero dar un paso en el fútbol, tengo que mejorar en mi capacidad de distancia recorrida a alta velocidad, ¿vale? Esto se mide con el GPS. Dice, los jugadores que están en primera división son capaces, te pongo un ejemplo, de ir a hacer 1400 metros en un partido a una determinada velocidad, 21 kilómetros hora y demás, y los de segunda división, en este caso yo, no llego nunca a esos parámetros, ¿no? Y eso un poco puede ser el indicio de decir, es que esta gente que está en otras categorías a un nivel superior son capaces de hacer los esfuerzos que tú haces, pero más rápido, más intenso y más veces. Pues ya que has abierto el melón del GPS, Johnny, ya vamos a entrar un poco en materia de lo que es tu trabajo, de cómo trabajas, cómo funcionas y sobre todo primero creo que es importante que expliques cómo llega la gente a ti y sobre todo en general, porque luego creo que al final habrá individualidades y cada jugador, bueno, buscar una cosa diferente, pero en lo general, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que quieren conseguir cuando acuden a ti? Siempre vienen por un motivo, casi siempre, el 80% de las veces, y es porque a nivel deportivo no le están yendo bien. Eso es el principal motivo, porque cuando a ti no te va bien es cuando ya despiertas y ya tomas la decisión de que tienes que cambiar cosas. Entonces, eso suele venir ligado de dos vertientes, que es, estás teniendo problemas de lesiones, problemas físicos, pubalgia, lesiones de rodilla, de rompiste el cruzado, lo que sea, que es una vertiente, y la otra gente que no se encuentra bien físicamente, gente que ha perdido ritmo, ya no aguanta un partido completo, se siente más lento, normalmente suele ser el 80% de la gente a lo que viene a mí. Luego hay un 20% de gente pues que está bien, pero tiene esa mentalidad de seguir avanzando y creciendo y quieren seguir perfeccionando lo que ya vienen haciendo, pero normalmente el 80% vienen por ahí. Y al final, pues,
es lo que te digo, vienen buscando complementar un poco el trabajo de fuerza, que yo hablo de fuerza, pero al final hablamos de todas las manifestaciones de la fuerza, desde velocidad, desde fuerza, potencia, reactividad, o sea, muchas cosas que se integran dentro de un programa de entrenamiento para eso, básicamente, para que luego ellos tengan mejores sensaciones en el campo y digan, "Uf, es que me está sirviendo el trabajo que estoy haciendo". En el momento en el que llegan a ti, ¿cuál es el primer paso a dar o cuál es el primer trabajo que se realiza? Porque al final yo entiendo que tú de alguna manera confrontes con lo que se hace en el club. Es decir, ¿cómo gestionas tú el Ujú. trabajo que se hace en el club, lo que se les pide en el club, con lo que tú puedas considerar que es lo mejor? Porque estoy seguro que alguna vez has tenido algún pequeño debate entre, no, es que mi entrenador me dice esto, mi preparador físico me pide esto, pero tú en cambio me dices esto. Y claro, al final yo siempre parto de la base de lo que están haciendo con el equipo. Lo ideal es siempre hablar con los preparadores físicos, pero aquí ocurren dos cosas, que son preparadores físicos o clubes que prohíben a los jugadores entrenar por fuera, ¿vale? Que eso es una cosa que está a la orden del día. Se habla mucho de que los clubes promueven esto, pero luego hay muchos equipos que no quieren y prohíben y por contrato. Es decir, yo he tenido que renunciar a trabajar con futbolistas profesionales porque el club impone una sanción a ese futbolista si se enteran que entrenan por fuera. Para Y que esto, veas un Johnny, poco también cómo está haciendo la... perdona que te Sí. corte, ¿a qué se debe? Quiero decir, ¿cuál es el miedo o cuál es la razón por la que un club pueda tomar esta decisión que a priori es beneficiosa para el jugador? Tiene sentido, porque al final los clubes, o sea, primero el club le está pagando un dinero a ese futbolista para que obtenga un buen rendimiento. Y luego también los clubes profesionales suelen dar las herramientas y llevan un control de cómo se encuentra ese futbolista, su estado de forma, su estado de recuperación y todas estas cosas. Entonces, tiene sentido que los clubes prohíban que hagan entrenamiento extra cuando es el propio club el que te está dando las herramientas. La pregunta que yo siempre planteo a los futbolistas o a los clubes es, si ese futbolista está acudiendo a mí para que yo le entrene, por algo es. Es decir, puede ser que vosotros estéis midiendo el control de carga, que estéis haciendo un trabajo de fuerza exquisito, que no lo dudo, pero ¿por qué ese futbolista tiene la necesidad de entrenar más? ¿Por qué lo tiene? Por algo será, ¿no? Porque se sentirá insuficiente o querrá más. Y luego también el miedo a que hagan entrenamientos que no correspondan con lo que hace con el equipo, pues al final hay dinámicas semanales de los clubes donde hay días donde hacen espacios reducidos, espacios amplios, preparación de partido. Entonces hay unas dinámicas semanales. Entonces los clubes tienen miedo a que el futbolista haga un tipo de entrenamiento que no corresponde con lo que hace, con lo que debería de hacer. Y eso sobrecarga al futbolista, lesiones y al final lo que hablamos, los clubes pagan a ese futbolista. Imagínate si ese futbolista se lesiona por haber hecho un trabajo que no corresponde. Entonces tú lo primero que haces, entiendo, es hablar con el jugador, ver qué es lo que busca y a partir de ahí tener en cuenta qué es lo que se va a hacer en el club para plantear los entrenamientos. En este momento, Johnny, claro, entiendo que tú todo de forma presencial no lo puedes hacer. Entonces, entiendo que hay jugadores a los que entrenas de forma online. ¿Cómo lo haces? Y sobre todo me interesa saber cómo haces un seguimiento, los parámetros que utilizas. Hablabas antes de los GPS. ¿Cómo buscas esa información por parte del jugador? Yo ahora mismo trabajo todo online, o sea, todos los futbolistas con los que tengo trabajo online. Algunas veces he tenido alguno presencial, en verano sí que los tengo presenciales, pero es verdad que en verano no están con clubes, es decir, están en su tiempo de off-season y entera disposición para mí. Al final, haciendo un poco un resumen de cómo trabajo yo, el futbolista viene, tiene una videollamada conmigo, hacemos una especie de evaluación, le comento un poco su caso y cómo podría ayudarle. En el caso de que me contrate, yo lo que hago es una evaluación inicial y dentro de esa evaluación inicial me tiene que comentar un montón de cosas, es decir, qué objetivos tiene, qué lesiones has tenido en el pasado, qué limitaciones tiene ahora mismo, qué material dispone en el gimnasio, etcétera. También información de cuántos días entrena con el equipo, cómo es su dinámica semanal, qué tipo de entrenamiento realiza, en caso de que haga entrenamiento de fuerza, qué día es y qué tipo de entrenamiento de fuerza suelen realizar, el día del partido, cuando juegas, teniendo en cuenta también si has jugado o no has jugado, los compensatorios, ¿vale? No todos los equipos hacen compensatorios. A veces hablo muy técnico que puede ser que, porque está muy normalizado, los compensatorios es el día después de partido para los que no juegan. Entonces, hay clubes que meten compensatorio, entonces simplemente yo lo que hago es recuperar toda esa información de lo que quiere el futbolista, y de cuál es tu contexto y de cuál es tu situación, y en base a eso planifico una primera semana. A nivel de mediciones,
te hablo de lo que sería lo ideal y lo que es real que se puede llegar a aplicar, o al menos en mi situación. Lo ideal al final sería que ese deportista tuviese un control del sueño y demás. Hoy en día tenemos los Whoop, la marca esta de pulsera, que eso a nivel de control de la fatiga, el wellness y demás, es maravilloso porque sabes el estado del futbolista. Otra herramienta al final que ha sido más práctica siempre ha sido el wellness, es decir, formularios donde tú le pasas al deportista que lo tiene que rellenar cada mañana y de forma subjetiva él pone cómo se encuentra, cómo ha descansado. Eso lo tengo en el servicio implementado. Los futbolistas cada día tienen que rellenar un formulario para que ellos me vayan contando cómo se van encontrando. También control de la carga de entrenamiento, el tiempo hay una manera de cuantificar la carga de forma muy práctica que es la duración del entrenamiento por la escala de esfuerzo, el RP, cuánto te ha supuesto de exigente esa sesión. Se saca un número y es una carga. Eso también es interesante para los que no tenemos medios y demás, y de manera online. Y luego también es, y la más importante, que a veces se obvia, es la propia comunicación. Para mí es la más importante, la comunicación, el cómo te sientes, sensaciones, molestias, dolores, fatiga, cansancio. Todos los parámetros objetivos están muy bien y son súper importantes, pero para mí el rey todavía sigue siendo la comunicación. De hecho, mi trabajo realmente a nivel de reorganización de entrenamiento, cambio, modificaciones, se basa en eso, en cómo te encuentras, cómo te has sentido, notas algo que tengamos que cambiar, prácticamente va por ahí. Lo ideal es utilizar estas herramientas, plataformas de fuerza, es decir, muchas herramientas objetivas, pero como no tengo al deportista en lo mío durante toda la semana, pues al final tengo que utilizar otras herramientas que no es que sean menos útiles, sino que se adaptan más a mi situación. Luego hablaremos del tema de lesiones y de prevención, porque bueno, eh, yo soy aficionado al Athletic y bueno, hay bastante revuelo con el tema de las lesiones en el conjunto bilbaíno. Después hablaremos, pero antes me quiero aprovechar un poco de que estés aquí hablando conmigo para preguntarte por mi interés personal de la preparación física en etapas cadetes, juveniles, infantiles. Ya te comenté la última vez que bueno, estoy entrenando al cadete aquí en Ermua, en el que es mi pueblo y bueno, de alguna manera el tuyo. Y bueno, pues un poco, ¿cuál es la importancia de la preparación física en estas etapas formativas? Porque hay mucho debate al respecto. Creo que en juveniles y en cadetes ya se está empezando a normalizar, pero en infantiles todavía veo que hay muchas dudas, mucho debate. Entonces, desde tu opinión, ¿cuál es, cuál es la necesidad o cuál es el nivel que hay que exigir a un jugador cadete juvenil en la preparación física? Mira, Julen, te voy a decir una cosa súper importante en tema de preparación física que no se suele mencionar tanto. Y es eh, cuando un niño empieza en España normalmente, cuando un niño empieza a practicar un deporte o una actividad física, en España normalmente lo que hace es desarrollar su condición física o su destreza motriz ligado a un deporte. Es decir, el niño que empieza con 5 años jugando fútbol, prácticamente si no cambia de deporte, como he hecho yo y como hemos hecho mucho, desarrollamos nuestra destreza motriz y habilidades y musculatura ligados al deporte. Eso está bien porque es un desarrollo físico, pero tiene un inconveniente y es que ese desarrollo físico es muy específico. El desarrollo físico trae cosas positivas y negativas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas, por ejemplo? Descompensaciones a nivel de fuerza, es decir, futbolistas que, por ejemplo, si tú eres diestro, vas a desarrollar una mayor fuerza en la pierna de golpeo, en la pierna sana, pero una mayor estabilidad en la pierna, en este caso la izquierda, porque es la pierna de soporte. Musculaturas como puede ser el tren superior, que es importante para el tema de choque y de impacto, nunca lo trabajas porque nunca lo necesitas para el fútbol. Problemas como derivados de la pubalgia suelen ser muchas veces ligados porque no hay un trabajo o un tratamiento de fortalecimiento de toda la musculatura que está ahí por ahí a nivel de growing pain, es decir, aductores, solio, o sea, solio, es decir, psoas, perdón. Y al final, ese es el problema que me encuentro. Es decir, que al final la preparación física o el desarrollo físico que trae la gente viene ligado con un deporte. Y al final eso te trae descompensaciones. El tenista que empieza, el niño que empieza a jugar tenis y solo juega tenis, cuando tiene, no sé, 16 años, lleva 200.000 golpes con la derecha y ni uno con la izquierda. Entonces, toda la musculatura, tendones, ligamentos del brazo derecho está muy desgastado, por así decirlo, entre comillas, pero el izquierdo está intacto. Entonces, eso no es sano. Eso no te, en algún momento va a tener problemas. Entonces, ahí aparece
el desarrollo físico, la preparación física general, que lo que trata es de llevar un desarrollo, digamos, simultáneo de todas tus capacidades físicas o de tus bases físicas. Entonces, ahí que se trata. Al final, con niños y no niños, es decir, cadetes juveniles, pero también seniors, ¿eh? Al final lo que se trata es de construir una buena base, eso te sirva de soporte, es decir, que tú desarrolles tu fuerza de tren inferior de ambas piernas, que hagas un trabajo de fortalecimiento de musculatura que está a nivel de psoas, a nivel de aductores, a nivel de glúteo, a nivel de core, que trabaja el tren superior. Eso como base. Y luego, de una vez que ya tienes esa base, que ya la has implementado durante mucho tiempo, entonces ya puedes volverte un poquito más exquisito y orientar tu preparación hacia algo más específico, hacia buscar rendimiento. Por ejemplo, con ejercicios o movimientos o cosas que sabes que te van a dar un plus, ¿no? Como puede ser el trabajo pliométrico o ejercicios con transferencia, ¿no? Como se suele llamar. Pero en chavales eso es la clave. Es decir, al final lo que tú buscas y lo que yo busco con chavales jóvenes es desarrollarte físicamente como cualquier sujeto de gimnasio, porque si te desarrollo físicamente, punto número uno, tu rendimiento vas a notar una mejora que flipas, porque vas a estar más fuerte, más rápido, más ágil, más resistente y tu rendimiento va a mejorar dentro del campo. Y segundo, porque vas a curarte en salud y vas a poder reducir lesiones de cara a un futuro por eso, por esa especialización, por haber repetido tantas veces los mismos gestos con la misma musculatura y que esa musculatura al final genera descompensaciones y molestias, dolores y lesiones. O sea, podríamos decir que de alguna manera en estas etapas formativas en las que el jugador todavía está en época de crecimiento, lo que tenemos que buscar es que ese trabajo físico, ese trabajo de fuerza, no tenga relación directa con el deporte en sí, sino que sea de alguna manera compensatorio, ¿no? Es decir, si yo en el fútbol trabajo siempre la pierna derecha, que el trabajo físico externo al campo de fútbol sea, bueno, pues trabajar la pierna izquierda, trabajar el tren superior. Entiendo que es esto a lo que te refieres, ¿no? Exacto, complementar. Hay una primera etapa que al final busca complementar, que es voy a trabajar todo, es decir, todo lo que tenga que ver con tu desarrollo físico, como si fueses un usuario de gimnasio o una persona que quiere desarrollar su físico, un atleta. Al final vamos a empezar trabajando el core, vamos a empezar trabajando el tren superior, vamos a desarrollar hombros, brazos, pectoral, espalda, no pasa nada porque lo desarrollemos, tranquilo. Vamos a fortalecer glúteo, vamos a fortalecer gemelo. Vamos a fortalecer todo, desarrollar todo y una vez que eso lo estemos bien desarrollado y tengas una buena condición o experiencia ya en gimnasio y buenos niveles de fuerza, ya podemos entrar en empezar a trabajar de manera más específica con cosas que puedan darte más rendimiento. Que no significa que no lo vayas a conseguir, sino que empezar a hacer un trabajo, digamos, de fase 2 o movimientos olímpicos, potencia, cuando quizás esta primera parte no la tienes bien asentada, es pan para hoy y posiblemente hambre para mañana. Tú has jugado a fútbol en etapas formativas, Johnny, y me gustaría que explicaras de alguna manera o desde tu opinión, cuál es el equilibrio que hay que buscar entre ese trabajo físico y ese trabajo de campo, ¿no? Porque muchas veces parece que en un cadete, yo por ejemplo, que vamos a suponer que entrenamos de media unas 5 horas a la semana, parece que esas 5 horas hay que aprovecharlas solamente para el trabajo de campo. Pero realmente yo pienso, y creo que no sé si lo pienso, sino que lo tengo claro, de que es igual de importante ese trabajo de fuerza que estamos hablando como el trabajo de campo. Entonces, a la hora de buscar un equilibrio, no sé si vamos a hablar de horas, pero sí de porcentajes de alguna manera. ¿Cuánto crees que hay que invertir en el trabajo físico y cuánto habría que invertir en el trabajo de campo? O si crees también que esas 5 horas son pocas y habría que añadir alguna hora más de gimnasio, alguna hora más de trabajo físico. Al final depende del contexto de cada persona. Si yo pudiese elegir y yo fuese otra vez entrenador, yo utilizaría esas 5 horas de entrenamiento a la semana para sacarle máximo partido al estilo de juego, al modelo de juego, a la idea que yo quiero transmitir, esas 5 horas al máximo, todo lo que pueda, que mi equipo juegue como yo quiero que juegue y luego todo ese trabajo físico que te comento, que ellos lo hagan por fuera. Que utilicen horas que no, donde no entrenamos, es decir, si, pues yo qué sé, si tenemos 3 entrenamientos a la semana, pues 2 días a la semana, 3 días a la semana, lo óptimo sería que ellos tuviesen la voluntad de hacer ese trabajo físico, ese trabajo de desarrollo. Claro, eso es lo ideal. Luego hay que ver cuántos lo van a hacer. Pero si yo fuese entrenador, yo me centré, de hecho, cuando entrenaba a niños, no le daba tanta importancia a la preparación física
porque yo lo que me importaba realmente era, pues el tío, la destreza motriz, la técnica, el estilo de juego, el entendimiento del juego, para mí sigue pesando mucho en el tema del fútbol, pero si tuviésemos que dar un baremo, pues yo siempre empezaría los entrenamientos con algo de trabajo de fuerza. Dependiendo del tiempo que tengas, pero sí que dedicaría un 20% de la sesión a hacer ese trabajo de base. Un trabajo de base donde cosas muy sencillas, es decir, no te tienes que complicar la vida. Flexiones, dominada, zancada, puentes de glúteo, con el material que tengas, remos, enterreiki, cosas, unos 20 minutos que sirvan de activación, pero de desarrollo físico. Y luego ya el trabajo físico que venga integrado con las propias tareas del juego, con las posesiones, los ataques defensa y todo eso. Después iremos a este tipo bueno, de mitos o no mitos que trataremos después, pero como último apartado antes de ir a esas recomendaciones, a esos desmentir o afirmar de estas frases típicas, quiero hablar del tema de las lesiones y la prevención porque creo que es al final uno de los apartados más importantes en el fútbol y creo que también para ti, ¿no? Porque al final decías que muchas veces o mucha gente de la que te acude también es por tema de lesiones. Y ligado un poco a lo que te comentaba antes, el tema del Athletic, se ha criticado mucho al preparador físico del Athletic Club por la cantidad de lesiones que ha habido en plantilla. Primero te quería preguntar hasta qué punto es responsabilidad del preparador físico el tema de las lesiones en un equipo. Es complicado ese tema. Es que al final tú no sabes tampoco qué hace ese deportista fuera de las horas del fútbol. Eh, Puede tener algo de relación el preparador físico, pero también hay que ver qué tipo de lesiones han tenido, si hay una reincidencia del mismo tipo de lesión, es decir, si varios futbolistas están teniendo pubalgia o están teniendo lesiones en los isquiotibiales, el bíceps femoral, es decir, qué tipo de lesiones, o son lesiones más fortuitas como un E15, un cruzado. Cuando el equipo va como un tiro, el preparador físico es el mejor y cuando el equipo no para de lesionarse y no juega bien, qué malo es el preparador físico. Eso pasa en el fútbol. Bueno, a mí el primero que me viene a la mente es Pintus, que el Madrid va bien, Pintus es el mejor, el Madrid va mal y Pintus es el peor. Entonces al final hay factores que tú nunca vas a controlar, el tema de lesiones nunca lo puedes controlar. Y por muy buen trabajo que hagas, puede ser que esa temporada vaya de maravilla y los jugadores no se lesionen, y hay temporadas que hagas exactamente el mismo trabajo con los mismos jugadores e incluso eso haya muchas lesiones, que hay muchos factores, estrés, gestión de minutos, dinámica del equipo, derrotas, tío, el factor emocional, hay tantas cosas que pueden influir y afectar a un individuo que el tema de lesiones no se puede echar la culpa a un preparador físico, vaya. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, porque entiendo que hacia ti van muchos jugadores que, bueno, están en periodo de lesión o han salido de una lesión grave. ¿Qué tipo de lesiones te sueles encontrar? ¿Cuáles son las más habituales? Y sobre todo, si se puede saber de alguna manera cuál suele ser la causa habitual de este tipo de lesiones, porque hablabas de los hábitos que mantienen los jugadores fuera del campo. Hay veces que, bueno, se está, no sé si poniendo de moda, pero últimamente estamos viendo muchas lesiones de cruzado. No sé si esto es consecuencia de la carga de partidos que hablábamos al principio de la entrevista. Bueno, un poco que nos resumas de alguna manera qué es lo que más te encuentras tú en cuanto a lesiones y cuál crees que puede ser la causa siempre subjetiva de este tipo de cosas. Mira, lesiones que yo me suelo encontrar suelen ser cruzado, es decir, jugadores que han tenido que dejar de trabajar conmigo porque se rompieron el cruzado, jugadores que han acudido a mí ya cuando han tenido el alta y han hecho un periodo de adaptación y quieren volver a optimizar su rendimiento. Isquio, tema bíceps, femoral y demás también es una lesión bastante común. Y aductores. Aductores también, tío, me vienen siempre y me dan una guerra. Siempre, posiblemente, yo dentro de la planificación semanal siempre pregunto a los jugadores alguna molestia, tal, siempre están los aductores por ahí. Entonces, diría que esos son los tres, pubalgia, aductores, todo lo que tiene que ver ahí con a nivel de cadera. Esos son los tres grandes lesiones, tío, que suelo encontrarme. Y la otra pregunta que me has hecho, ¿cuál era? No, te decía que a ver si de alguna manera, porque claro, entiendo que lesiones de cadera y demás son simplemente Vale. consecuencia directa del impacto en el fútbol, de esos choques, pero sobre todo lo que me interesa saber es si hay alguna causa hoy en día que sabemos que se puede detectar de estas lesiones y sobre todo eh, cuál es, desde tu posición, la recomendación o la prevención que tanto jugadores como entrenadores, en mi caso, tenemos que aplicar en nuestros equipos o en nuestras personas
para intentar de alguna manera prevenir unas lesiones que creo que muchas veces, bueno, son inevitables. Em, o sea, las lesiones vienen de varios factores y al final nosotros tenemos que ser los preparadores físicos, adaptadores, rehabilitadores, una especie de detectives intentando ir quitando las partes que creemos que no son los factores que están haciendo que ese deportista se lesione. Voy con ejemplo. Yo he tenido un jugador de 35 años que viene de una temporada entera arrastrando problemas de isquio. Entonces tú vienes y te empiezas a plantear de dónde pueden venir esos problemas de isquio, ¿no? Empiezas hacer suposiciones y te das cuenta que los niveles de fuerza de esa persona son muy bajos. Entonces dices, vale, posiblemente esta persona no tiene unos niveles de fuerza óptimos a nivel de isquio y en el momento que tiene que hacer un sobreesfuerzo mayor o esa musculatura está en fatiga, ¡pum!, esa musculatura se rompe. Entonces empiezas por ahí. Luego tienes el caso contrario, futbolistas que ya tienen un buen nivel de fuerza y el problema no tiene que ver con los niveles de fuerza. De hecho, igual han hecho readaptaciones, incluso han hecho test y los niveles de fuerza en aductores o en isquio están por encima de la pierna lesionada respecto a la pierna que es sana. Entonces tienes que indagar un poco a nivel de sistema nervioso, de que tu sistema te sigue dando dolor en una zona que no tienes dolor, te intenta proteger, igual tiene descompensaciones en la posición pélvica, tienes la pelvis en anteversión, igual tienes que tocar ciertos otros aspectos más posturales para que esa persona mejore su postura corporal y demás, pero al final hay un denominador. Si tuviéramos, o sea, por ejemplo, cruzados no sabría decirte el problema. Puede ser que el cruzado venga más relacionado, no lo sé, es una apuesta mía, por el nivel y el ritmo al que el fútbol actual exige. Entonces, quizás hace 20 30 años había menos lesiones de cruzado porque el ritmo de las acciones de juego era más reducido. Entonces, cuando tú la misma acción de juego la haces un 30 o un 40% más de velocidad, quizás tengas menos control de esa acción. Entonces, posiblemente pueda ser un factor. Otro has mencionado bastante bien, que es el tema de la carga de partido. En uno de mis el trabajo de fin de grado de la universidad, era un plan de entrenamiento, ¿no? Y justo ese año había jugadores del Arsenal, Liverpool y Real Madrid que han llegado a disputar entre 70 y 75 partidos, lo cual es una locura que un futbolista juegue esa cantidad de partidos, ¿no? Y eso al final puede afectar a temas de cruzado. O sea, vuelvo a decirte lo de antes, son tantos factores que influyen en las lesiones. De hecho, es el sistema, la teoría de los sistemas dinámicos, que al final habla de que un factor puede influir en un montón de factores, ¿no? Y como hemos hablado antes, ayer me salía, por ejemplo, Guti cuando estaba en el Real Madrid, pues estuvo 2 años tomando antidepresivos, en una etapa que no era mala para él. Pues esos antidepresivos pueden generar reacción a nivel hormonal y esa reacción hormonal o ese estrés puede afectar a que tu sistema nervioso esté en alerta y eso es que tengas digamos, un sistema nervioso más debilitado ante posible amenaza como un sprint o una acción y te rompan, ¿no? Entonces al final son tantos factores los que hay que tratar que la clave está en siempre, y lo tocaremos ahora, en tratar de mejorar todo lo que pueda influir en tu rendimiento. Todas las variables que puedan influir en tu rendimiento, mejóralas. Es que sí iba a ser mi siguiente pregunta, porque bueno, ya lo has dicho tú, pero al final creo que, y este es un debate, ¿no? Que yo tengo conmigo mismo, porque parece que el fútbol tiene que cambiarlo todo, pero realmente yo a mis chavales los tengo a la semana, pues 5 o 6 horas, pero claro, el resto de horas que están fuera del fútbol, yo no puedo saber cómo descansan, qué comen, qué tipo. Y entiendo que esto también pasa en el fútbol profesional, te habrá pasado a ti, ¿no? Gente que te llega y no, es que no estoy rindiendo bien y yo entreno bien, pero luego las cosas no me salen y me lesiono y tal. Y claro, empiezas a investigar y jugador que no descansa bien, jugador que no tiene una buena alimentación. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, ahora muy sonado de Sánchez, pero ¿qué te voy a decir a ti del caso de Dani Benítez en Granada, por ejemplo, que seguro que conoces? Entonces, claro, ¿hasta qué punto los hábitos que tiene un jugador fuera del terreno de juego influyen en el rendimiento del jugador? Ya sabemos que es mucho, pero ¿qué tipo de cosas que un jugador hace fuera del campo crees que o qué recomendarías hacer a un jugador para que de alguna manera podamos prevenir esas lesiones o ayudar a ese buen rendimiento? Muchísimo, o sea, fue fundamental de eso que comentas. Hay dos pilares sobre los que son básicos, que son alimentación y descanso, o sea, dos pilares que tienes que tener muy bien pulidos.
Dentro del descanso, por ejemplo, hay un estudio que me gustó mucho de la NBA, donde se veía que los jugadores que habían dormido menos tenían un promedio de puntos inferior que los que habían dormido más, o las horas recomendables, ¿no? Hasta a nivel cognitivo, cómo te puede afectar la falta del descanso. El descanso es fundamental para, como te hablo, para rendimiento cognitivo, para la recuperación, falta de sueño, la mala calidad del sueño, eso afecta un montón a la acumulación de carga y de fatiga. O sea, para mí es, no te voy a decir el top uno porque están las dos, pero me parecen súper clave. La alimentación es lo mismo, la gasolina que le metes al cuerpo, los nutrientes, la energía, una mala alimentación, una alimentación basada en comida basura. Ya no te hablo de llevar un buen control, de decir comer, si tienes partido, comer estas cargas, si tienes postpartido, comer estos alimentos, simplemente de una buena base, de llevar una buena alimentación equilibrada, sana, con comida real. Y luego, pues ya cuando tienes esa base bien complementada, empezar con tu suplementación y con tu periodización de la alimentación, dependiendo del partido del entrenamiento, pues ya por ahí vas puliendo mucho más. Pero descanso y alimentación son para mí los dos pilares de lo de fuera. Y luego, pues otros factores, la gestión del estrés, la gestión emocional, hay factores también que influyen mucho. Pues vamos a ver si quieres a ese último apartado de mitos, consejos, que lo hemos llamado así, porque aquí, aunque traigo 5 frases, creo que nos va a dar para seguir charlando un rato largo y aprovechar también el momento para toda la gente que está viendo la entrevista, Johnny, que bueno, si os gusta el tipo de contenido, que dejéis un like, suscribiros al canal y tal, porque al final, bueno, nos lleva nuestro tiempo hacer este trabajo, a ti especialmente, que al final te has tenido que formar durante muchos años para poder llevar a cabo esta entrevista, así que bueno, dejar un like que no cuesta nada, es gratis, suscribiros y tal. Y voy con la primera porque esta yo la he dicho como jugador y la he escuchado como entrenador. Para correr me apunto al atletismo. ¿Qué opinas de esta frase? Y sobre todo, si crees que realmente es importante, porque hay un debate sobre esto, si crees que es importante la carrera continua en el fútbol, si no lo es tanto, ¿qué opinas de esto? Eh, para correr punta de atletismo, pues, la pregunta que tenía es ¿qué tipo de prueba? Porque puedes apuntarte a una media maratón o a 100 metros lisos, lo cual tus mejoras van a ser totalmente distintas. Al final, por ejemplo, el sprint o el trabajo de velocidad de series, que yo meto a mi futbolista, es algo fundamental para mejorar la velocidad. La velocidad, sobre todo, se mejora haciendo acciones de velocidad series, en este caso de aceleración, que pueden ser de 0 a 20 metros, 30 metros, o series de velocidad que superarían los más de 20 o 30 metros. Es fundamental, es decir, si tú quieres la velocidad, si tú quieres que tu GPS te marque que en el siguiente partido has corrido 2 3 kilómetros hora más, el trabajo de velocidad es fundamental. Ahora vamos con el otro me gusta mucho, que es el tema de la resistencia, que se dice, ¿no? No, es que el entrenamiento de carrera continua es contraproducente para el futbolista. Un futbolista se pasa entre 80 y 90% del partido en una base aeróbica. Es decir, en una base aeróbica, es decir, trotando, corriendo suave. Pero sí que es verdad que hay un 20%, un 10% de acciones más explosivas y más determinantes. Y esas acciones son las determinantes, me refiero. Tú no vas a ser buen futbolista por ese 80%. Tú eres determinante por ese 20%. Cuando regateas y te vas, cuando bajas a defender una transición, un contraataque, lo que sea. Y tienes que entrenar las dos. La del 80% te la va a dar el entrenamiento de base aeróbica en zona 2. Yo pongo a mi futbolista a hacer carrera continua y no hay ningún problema, porque tú tienes que desarrollar tu zona 2, tu zona aeróbica, es decir, tú tienes que mejorar tu consumo de oxígeno, tú tienes que ser capaz de llevar un ritmo de carrera y no cansarte. Y eso luego se traduce en que si eres lateral o si eres medio centro, que seas capaz de subir y bajar el campo y tú no estés tan cansado, porque tu sistema respiratorio y tu sistema energético es capaz de procesar esa energía más rápido. Entonces te da esa energía, ese consumo de oxígeno, te lo da y tú no estás cansado. Me entreno a mí mismo y lo he vivido increíble en mi propia piel, como mejorando la parte aeróbica, luego soy más determinante en esfuerzos de alta intensidad. Y luego la otra parte es la capacidad de repetir esfuerzo RSA, que también se entrena, y son entrenamientos distintos. Es decir, tú tienes que tener la capacidad no solamente de poder mantener un ritmo constante durante todo el partido, sino ser capaz de dar 3 esfuerzos muy intensos con poco tiempo, porque el fútbol es impredecible, tú no sabes cuándo tienes que hacer un esfuerzo, y que tengas una capacidad de recuperación rápida, o que seas capaz en el minuto 90 dar un sprint como Haaland lo dio el otro día para el gol
del City, ¿no? Entonces tú tienes que tener ambas capacidades y ambas se entrenan. Una se entrena con ese trabajo aeróbico de base donde tienes que mantener un ritmo en zona 2, el otro se entrena con esfuerzos cortos e intermitentes con periodos de recuperación cortos. Y hay que entrenar las dos, ¿eh? Te voy a contar una pequeña experiencia que me ha pasado esta temporada y de hecho no hace mucho sobre la repetición de esfuerzos, que creo que es algo clave, ¿no? Y al final yo tengo el pensamiento, y bueno, creo que esto nos podemos ir a los datos, de que la gran mayoría de partidos se definen en los minutos finales, ya sean descuentos o sí en los minutos finales del encuentro. Y al final para mí es importantísimo que mi equipo, mis jugadores, puedan llegar con la capacidad física de repetir esfuerzos en esos minutos. Bueno, pues al final de un entrenamiento hago un ejercicio para repetir esfuerzos, es decir, de esos trabajos cortos en tiempo, muy intensos, con recuperación. Y la sorpresa me la encuentro cuando al finalizar el entrenamiento, bueno, veo a una persona que ha sido entrenador durante muchos años haciendo comentarios sobre que eso no es preparación física. ¿Qué opinas sobre esto? Que va un poco unido a lo que hablábamos antes, a lo que ya has hablado y lo que sería la siguiente frase, que es la velocidad es genética y no se puede mejorar. La velocidad, claro que se puede mejorar. Obviamente tú tienes una parte genética, porque al final nosotros venimos predispuestos por un tipo de fibras musculares. Existen tres tipos de fibra: fibras rápidas, fibras lentas y fibras intermedias o mixtas. Las fibras rápidas son las fibras que se contraen rápidamente, que son las que tú necesitas cuando haces un esfuerzo explosivo. Las fibras lentas son las que son más resistentes y luego están las mixtas que, dependiendo del tipo de entrenamiento, van a ir transformándose uno u otro. Esto es parte de genética, claro, porque hay gente que viene con una predisposición genética a un mayor tipo de fibra. Te pongo un ejemplo. Jesús Navas, ¿cuánto entrenamiento de fuerza habrá hecho con 17, 18, 19 años? Ninguno, 16. Pero el tío era una bala en su momento cuando empezó en el fútbol, ¿no? Vino con una predisposición genética. Ahora bien, también se puede desarrollar, y ahí se desarrolla con el entrenamiento, con el trabajo de fuerza, y decir, darte estímulos para que tú utilices sobre todo ese tipo de fibra. Entonces, los estímulos de entrenamiento se dan. Sobre la tarea que haces, me parece estupenda en ese sentido. Si tuviera que darte mi opinión, porque al final la metes al final del entrenamiento, estás simulando una tarea en fatiga, estás metiendo repetición de esfuerzo, y eso se entrena. ¿Por qué no se va a entrenar? O sea, tienes un partido, se te puede decidir en el 87 y tú necesitas que un futbolista que esté cansado sea capaz de repetir un esfuerzo o que llegue en las mejores condiciones posibles. Sobre todo porque últimamente la gran mayoría de partidos es que se definen en estos últimos minutos, cuando el partido se vuelve loco, cuando ya sobre todo empiezan las fatigas, ¿no? Que es al final cuando se notan esas diferencias. Voy con la siguiente, y esto también es algo muy típico que hemos escuchado durante varios años, y es que el gimnasio vuelve a los futbolistas lentos y pesados, que va un poco de alguna manera unido a, no, es que si tú generas fuerza, es decir, si tú haces trabajo de fuerza, el músculo pesa más y por lo tanto tienes menos movilidad. Esa es la que más me gusta de todas, la verdad. Esa es la que más me gusta. Y esto te lo voy a poner con otro ejemplo. Eh, un futbolista entrena 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, 1 hora, 2 horas, es decir, tiene 4 horas de entrenamiento aeróbico, porque el fútbol es una actividad aeróbica. Corres, sprintas, frenas, pero luego vas al gimnasio, haces un día pecho, un día espalda, lo cual te puede llevar 45 minutos de entrenamiento, hora y media. Pones una balanza la cantidad de entrenamiento aeróbico y la cantidad de entrenamiento de fuerza. ¿Tú de verdad crees que con 2 sesiones de 45 minutos, comparado con las 5 horas de entrenamiento, vas a volverte lento? Cuando a nivel de estímulo tienes un 80% de acciones de sprint, frenadas, saltos, giros, y un 20% de trabajo de musculación. Si fuese al contrario, sí, te diría, tío, si tú estás metiendo más gimnasio que el trabajo de campo, es obvio. De hecho, te cuento una anécdota. A mí me llegan futbolistas que no tienen equipo y tienen que prepararse para cuando lleguen las ofertas de un equipo. Claro, ahí lo que te digo es, tío, vamos a tener cuidado porque no nos podemos pasar con el entrenamiento de fuerza. Tú tienes que sprintar, tú tienes que acelerar, tienes que frenar. Necesitamos esos estímulos porque los vas a perder. Y porque al final, lo que hemos hablado antes del tipo de fibra, si yo te estoy metiendo un trabajo de desarrollo muscular y no hay una compensación para que ese trabajo tenga transferencia a acciones de juego, pues sí que te vas a volver lento. Pero para nada. O sea, además, siempre digo lo mismo. La gente no sabe cuánto cuesta ganar masa muscular. Pregunta al culturista, pregunta al chaval
que lleva 2 años en el gimnasio, que quiere ganar masa muscular, que se quiere poner fuerte, pregúntale si le cuesta trabajo. Te va a decir que un montón. Y tú tienes miedo encima de que está haciendo un trabajo de gimnasio 2, 3 días a la semana, tienes miedo de ponerte fuerte o que te vayas a volver lento. Para nada. Eso es un mito. Cada uno tiene su opinión. Yo tengo esta y la tengo muy clara. Y al final, hablando con compañeros de profesión, eh, obviamente dependiendo del tipo de entrenamiento, porque si es verdad que tú abusas del entrenamiento de hipertrofia para tren inferior, puede generarte ese que te vuelvas lento, eso sí que es verdad durante un periodo de tiempo, pero cuando tú complementas los entrenamientos del equipo con estímulos de equipo, más los entrenamientos de gimnasio orientados, porque prácticamente casi todo lo que hago de tren superior para los futbolistas es de desarrollo muscular, complementado con ese tipo de cosas, que el futbolista mejora su rendimiento, es que no se va a volver más lento, porque la cantidad de entrenamiento que tiene, como te he dicho, de acciones de alta velocidad comparado con ese estímulo de hipertrofia es que es menor, es que no tiene nada que ver. Pues vamos con la penúltima, antes de hablar de la última, que creo que va a generar debate y aquí te voy a dejar que te extiendas. En esta, que bueno, ya llevamos un rato hablando de esto, entrenar con valor es suficiente para la preparación física. Creo que ha quedado claro ya durante toda la entrevista que no, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Porque el fútbol te da una preparación específica y unas ciertas demandas. Es decir, la preparación física que va de la mano del fútbol está muy condicionada, ¿no? Entonces, te pongo situaciones de entrenamiento que te habrá pasado a ti. ¿Cuántas situaciones has tenido? Un partido reducido, un doble área, una situación de rondo, donde un futbolista se hincha a correr y otro no se mueve. Es decir, si tú quisieras compensar el entrenamiento, eso es un ejemplo muy básico, si tú quisieras compensar el entrenamiento, pues igual no es suficiente esa tarea, porque igual hay ciertos jugadores que no se mueven tanto y no están desarrollando su físico. Que te digo una cosa, si yo tuviese que escoger una única manera de preparar a los futbolistas físicamente, sería a través del fútbol. La mejor manera de prepararlos físicamente, la mejor, porque en tu preparación física va muy ligada al deporte. Entonces, si yo te tuviese que preparar físicamente para el fútbol y te metes en el gimnasio, se queda corto, ¿eh? Y una de las cosas que yo digo siempre, como te he mencionado antes, los jugadores que no tienen un equipo es entrena con un equipo. Entrena con un equipo. Necesitamos los estímulos del fútbol. Entonces, esa sería la parte. Claro, lo que pasa es que se te queda corto, ¿no? Porque al final lo que hemos hablado, pues hay descompensaciones, hay tareas hay determinados futbolistas que no van a entrenar. Incluso si nos vamos al tema élite, a veces con los GPS y control de carga, los clubes meten entrenamiento extra a determinados jugadores porque no llegan a los parámetros que tienen que cumplir esa semana. Entonces, eso también es importante y por eso ese extra, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en determinadas tareas hay futbolistas que no alcanzan el pico de velocidad máxima, por lo que sea, un partido, 3 cuartos de campo o lo que sea. Entonces hay veces que los clubes deciden pues meter al final del entrenamiento a 2, 3 jugadores series de sprint, porque necesitan meterles estímulo de velocidad a la semana. Pues justo ahí es un ejemplo perfecto de, tío, necesitas ese plus para poder rendir bien. Pues vamos con la última, que creo que hay debate. Yo todavía realmente, bueno, creo que sí tengo mi opinión, pero creo que no tengo una respuesta clara en cuanto a algo objetivo. Es el tema de los estiramientos. ¿Hay que estirar antes de entrenar? ¿Hay que estirar después? ¿Hay que estirar una vez en casa? ¿Hay que estirar en los días de descanso? Yo creo que aquí hay un millón de opiniones, pero tu experiencia, ¿qué te dice en este tema? Vale. Mira, no hay, o sea, no te voy a decir que estires, realmente no, hay evidencia científica que demuestra que los estiramientos no suman nada a la recuperación, eso para empezar. Entonces, si tú estiras antes, o sea, después del entrenamiento para recuperar porque sientes que al día siguiente va a estar mejor, no tiene sentido, ¿vale? Lo que tienes que hacer aquí es un reseteo del sistema nervioso, me explico. Tú, cuando haces un entrenamiento, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que activa el cuerpo. El parasimpático es el que lo relaja. Entonces, tú cuando terminas un entrenamiento, tu sistema nervioso simpático está muy alterado. Tú lo que necesitas para inducir un proceso de recuperación es activar el sistema nervioso parasimpático. Entonces, tú ahí necesitas, después del entrenamiento, meter ese trabajo, pues yo qué sé, yo meto respiraciones a mis jugadores. 3, 5 minutos de respiraciones lentas, controladas, nasales, con música relajante. Eso puede ayudar mucho más a la recuperación
que, por ejemplo, los estiramientos. Si hablamos de ganar movilidad, tampoco es lo más recomendable los estiramientos, porque la movilidad te la da el sistema nervioso. Es decir, cuando tú intentas forzar un rango de movimiento, no es el músculo realmente el que no te deja, es tu sistema nervioso que ante el peligro de que ese músculo se rompa, se vuelve rígido. Entonces, cuando tú estás haciendo estiramientos de isquio, pues los futbolistas están todos tiesos de isquio. Entonces, cuando tú intentas hacer estiramientos de isquio, tu sistema nervioso te está diciendo peligro, peligro, que no se estire. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve duro. Entonces, realmente estás como dando la señal de quiero estirar, y tu sistema nervioso y tu cerebro es no, 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 que hay peligro aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es, de una manera muy controlada y más calmada, dar rangos rangos hasta donde puedas. Por ejemplo, haces estiramientos de isquio, pero no fuerzas el rango, simplemente mantienes un tono, lo haces lento, lo haces con respiraciones controladas, no fuerzas, o sea, tú no fuerzas el estiramiento, tú simplemente te colocas en la posición, si tú ya notas una ligera estiramiento de esa musculatura, ahí te quedas. Y eso lo tienes que repetir durante mucho tiempo para que tu sistema nervioso y tu cerebro diga, ojo, que si yo hago este rango de estiramiento, si yo levanto más la pierna, no hay peligro, vale, voy a dejar que se levante más. Pero no es el músculo que esté acortado, no, es que es tu sistema nervioso que por el tipo de deporte que tienes, que es muy balístico, que es un deporte muy explosivo, como tu músculo está siempre en contracción y retracción, pues ante eso lo que el cerebro dice, pues que no se estire. ¿Y qué hace? Te pone unos isquios muy duros, muy tensos, y tú intentas estirarlos y sigues repitiendo lo mismo. Es, quiero que se estire, pues venga, sigo haciendo estiramientos. Que no, que lo que tienes que hacer es educar a tu cerebro con posiciones calmadas y ejercicios más controlados para que tu cerebro diga, no hay peligro, y vayas ganando esos rangos. Pues añadimos una respuesta más a esta, entre estirar antes o después, bueno, pues no estirar es la respuesta. Johnny, ha sido un placer, no sé si quieres añadir algo más, algo que, bueno, creas que es importante, que te hayas dejado, que tengas ganas de decir, recomendación que no hayamos comentado, creo que hemos hablado de muchos aspectos. Si crees que, bueno, nos hemos dejado cosas, serás bienvenido en otro momento al canal y podremos seguir hablando de muchísimas cosas, pero sobre todo espero que hayas estado a gusto, espero que bueno, que te haya servido para explicarnos bueno, cosas que crees que son interesantes y que personalmente vives. Y lo dicho, es un placer que te pases por aquí, es un placer escuchar a gente que entiende el tema, sobre todo para mí, que soy un absoluto desastre en este tipo de cosas, así que agradecerte de corazón que te hayas pasado. Nada, tío, a ti agradecerte la invitación, la verdad que he estado muy cómodo, muy contento y te lo agradezco mucho, tío. Muchas gracias. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, como siempre os digo. Si creéis que hay cosas que nos hemos dejado y que tenemos que hablar, bueno, dejárnoslo en comentarios y veremos si merece la pena hacer una entrevista en un futuro. Daros las gracias a todos, Johnny, a ti también, y nos vemos en el próximo vídeo.